Bien, estamos en este modo contemporáneo, en esta formulación contemporánea de una reapropiación de un énfasis moral antiguo y obviamente de otro moderno, que remite al el sujeto moderno filosóficamente hablando. La pregunta antigua, entonces, ¿cómo debemos vivir? ¿Cómo debe vivir uno? Como yo debo vivir, pues que implica la, la, primacía, digamos, de una ética, pues se le responde en, en, la acción efectiva de los fines sobre, en el mundo humano y sobre el mundo humano. Entonces, esos fines de la acción, por ejemplo, serán unos modelos tipos ideales trascendentales, son las famosas ideas de Platón, o formas inmanentes a las sustancias del mundo. Es Aristóteles, es el mismo término. Eh, o una bondad inherente a la naturaleza. Y aquí las morales helenísticas, en particular el estoicismo. Entonces, basta, se requiere observar las prácticas efectivas de los hombres para conocer sus fines. Y esos mismos fines actúan de manera atractiva sobre las prácticas, ya que esos fines indican el camino, la vía de la excelencia. Y esa excelencia permite evitar los excesos, permite evitar la hubris, el desenfreno. Y ese desenfreno obviamente se da de manera excesiva en las acciones que uno comete. Entonces hay un exceso en la acción. Se actúa demasiada y mal, y de manera excesiva. Pero también ese exceso se da en la inacción. Entonces, hay una manera desenfrenar, excesiva, mala, en la reserva, en restringirse para no cometer acción. Entonces, obviamente, se suele decir en la perspectiva aristotélica que un término medio pues se encuentra en relación con mis excesos. El exceso, una vez más, que tiene el límite de lo que yo soy en tanto que hombre, y el exceso que remite al desenfreno de una acción que es realizado de manera desordenada. Hay una inarmonía, una desarmonía de esa acción, pero también hay un desenfreno, precisamente, un exceso en la contención de la acción que por miedo, etc., no estoy cometiendo. Bien, entonces, el cómo debemos vivir, cómo debo yo vivir, remite, una vez más, a los fines, los fines de las acciones, a un telos finalmente de la acción. Sócrates se preguntaba por el telos de la acción antes de preguntas por el medio, porque sabiendo ya lo que es el bien de manera definitiva, uno podría luego, y podrá luego, es una seguridad, podrá luego actuar de la mejor manera en cualquier circunstancia, pero obviamente interrogar sobre los fines, sobre ese telos, requiere una vez más de una vida filosófica, y la vida filosófica se realiza de manera paulatina, de manera dialéctica, en una tensión, en agonismo que se da dentro de la escuela
en esa relación muy particular que hay entre el maestro y discípulo, y que en ese juego, en esos horrores asumidos, donde hay una provocación del maestro hacia el discípulo y del discípulo hacia el maestro, y que en particular, por ejemplo, las epístolas de Séneca a Lucilio ilustran maravillosamente. Y entonces aquí vemos que en este modo antiguo la moral no se puede separar, no se puede distinguir de una antropología con carácter finalista. Habíamos a menudo recordado precisamente la máxima délfico-socrática del conocerse a sí mismo. Conócete a ti mismo, ¿sí? A la cual se acopla otra muy a menudo, ¿no? Precisamente el conocimiento de los propios límites del conocimiento humano y de las acciones humanas en relación con un fin, ¿sí? Meden hagan, nada en demasía, ¿sí? Cuidado con la ibris, pero obviamente ese cuidado implica un conocimiento de la ibris, sino precisamente yo no puedo asegurar ni proponer un límite. Entonces, esta moral antigua, en tanto que es ética, es inseparable de una antropología, ¿sí? Y esa antropología finalista se acopla obviamente a un logocentrismo, ¿no? O sea, un cultivo, algunos dirán excesivo, ¿no? Pero del logos en caso de los griegos y luego de la ratio en caso de los romanos. Entonces, en esa ética y en eso, o si se quiere, es lo mismo, en esa antropología finalista, cuestionamiento del hombre por el hombre, cuestionamiento sobre lo propio del hombre, sobre la naturaleza humana, todo eso está inscrito en potencia en el hombre, y el hombre debe efectuar a plenitud, si quiere ser plenamente hombre, precisamente esto que está inscrito por naturaleza en él, ese deseo de conocimiento inscrito en el hombre, tal como Aristóteles lo manifiesta al inicio de la metafísica, pues esa moral, una vez más, esa antropología finalista, es ahí donde las decisiones, donde las reglas tienen un sentido. O sea, sin un bien atractivo, entonces sin las ideas platónicas, o sea, la idea del bien, por ejemplo, sin las formas aristotélicas, sin ese materialismo alegre que encontramos tanto en la física estoica como en la epicúrea, pues sin esto, sin ese bien que te atrae en tanto que hombre, que no está desvinculado de lo que eres en tanto que hombre, pues sin esto, entonces tus decisiones no tendrían sentido, o sea, tus actos no podría entenderse, no podría regularse, no podría transformarse. Es ese bien, ese telos, ese bien que atrae, que es atractivo, que atrae, que te seduce, pero no solamente es una seducción, es una atracción, o sea, estás atraído, elevado, efecto de trascendencia, pero que no reniega la inmanencia de la singularidad del individuo, precisamente es el nombre de ese bien que tus decisiones, tus reglas tienen sentido. O sea, no hay un vacío de sentido, o el vacío de sentido implicaría la anulación completa, el desconocimiento también de esa atracción del bien, de ese telos moral. Y al mismo tiempo es esa atracción del bien, de ese telos, que provoca una vinculación que vincula los hombres entre sí. No solamente vincula los hombres entre sí, sino que vincula los hombres en relación con la naturaleza. Entonces, cuando no habrá este bien, cuando no habrá esa ética antigua, habrá, se supone, una desvinculación de los hombres entre sí y sobre todo del hombre en relación con la naturaleza. Y algunos podrían decir, pues lo que estamos observando en esos tiempos inciertos de servidumbre voluntaria, en que uno fácilmente renuncia a la libertad, por lo menos de andar, en que precisamente la naturaleza regresa y pareciera no requerir
al hombre. Esa es una ilustración, digamos, en forma negativa, de manera muy didáctica, de lo que sería ese sentimiento vivo, digamos, del cosmos y la propensión a dirigirse armónicamente, moralmente, es decir, éticamente en la vida por parte de los antiguos. Entonces, ese vínculo, antropología finalista, ese vínculo que se da entre los hombres, ese vínculo que se da a sí mismo en la naturaleza, pues a sí mismo le permite a cada uno en el mundo antiguo, supuestamente, ordenarse interiormente, ordenarse a sí mismo interiormente. Y ahí aparecen numerosos textos que ilustran esto, al hablar de una armonía del alma, y no solamente hablan de una armonía del alma, sino que también hablan obviamente de ese parentesco, cuando no es filiación, entre el alma del hombre y el alma del mundo. Un énfasis que se da ya con los presocráticos, es decir, desde el nacimiento, ¿no?, entre comillas, de la filosofía. Son numerosos los textos, las referencias que revelan precisamente esos vínculos, esas relaciones recíprocas. Entonces, antropología finalista acoplada a una ética y acoplada, a menudo lo ven, a una cosmología o una física. Y frente a esto está el deber moderno, del sujeto moderno, que podríamos enunciar, o sea, es la moral, ya no estamos tanto en la ética, es la moral. Entonces, lo podemos enunciar así rápidamente, palabras falsamente neutrales. Bueno, y es preciso hacer esto. ¿Por qué? Porque es preciso hacerlo, ¿sí? Entonces, es un imperativo moral. Bien, entonces, ¿por qué? Porque lo acabamos de decir. Porque hay un desvínculo en relación con un telos, con un fin inscrito fuera y en el hombre, ¿sí? Entonces, estamos cortados de cualquier fin, de cualquier vínculo natural, y entonces el sujeto moderno conoce una sola ley, la suya. Entonces, autonomía del sujeto moderno, autonomía de la razón moderna, y obviamente lo que conviene aquí es el término de moral más que de ética. Cuando de ética nos remitimos a la disposición moral de la filosofía antigua, del filosofar antiguo. Lo que nos obliga, en tanto que sujetos modernos, es sola y exclusiva razón. Es la autonomía de la razón de ese sujeto moderno que nos obliga moralmente. Y obviamente esa razón o esa obligación moral tiene una doble faz. Pues nos libera porque obviamente conlleva la igualdad de todos. Todos somos iguales frente a esa obligación moral, pero al mismo tiempo quizás puede ser lo peor. ¿Cómo decirse, pensar, vivir sin renegar precisamente de esa singularidad? Aquí recordemos además la dicotomía entre moral y ética que se había comentado en videos anteriores. Entonces, liberación, igualdad y al mismo tiempo dominio tiránico de ese autodominio de una razón moral moderna. Y entonces, ahí, si quieren, hay una forma de dogmatismo, pero podemos hablar de eso en términos loables o perjudiciables. Entonces, esa ambivalencia es interesante porque esa ambivalencia, cuando no estamos lejos de la paradoja, hay aquí un material, unos alimentos para el filosofar. Aquí la filosofía se
se salva precisamente por esas tensiones. Entonces, desde hay una forma de dogmatismo, o sea, por ejemplo, la laicidad es una forma de religión secularizada, y entonces aparece una moral laica que ha sido celebrado para unos o que ha sido criticado para otras, y que apareció precisamente en ciertas esferas, en ciertos espacios nacionales e históricas, en particular, por ejemplo, esa moral laica que se observa y que se observó en Francia, en la educación nacional francesa, en el modo de educar. Pero bien, y aquí es preciso hacerlo, es preciso porque precisamente uno se debe a esta moral, moral del deber, si quieren, expresa la grandeza del sujeto moderno. ¿Por qué? Porque precisamente el sujeto moderno debe inventar la moral. La moral no está constituida en el hombre ya o fuera de él. No estamos con la ética o esa antropología finalista de los antiguos, sino que la moral pues, es un modo de ser moderno. La moral es moderna en tanto que uno es inventor de una modernidad que tiene una pluralidad de definición. Esa modernidad no hay una definición única, una univocidad, digamos, del ser moderno, más bien es un devenir moderno, si quiere, y a ese devenir moderno le corresponde precisamente la moral, una moral de la invención, y ahí podemos exaltarnos, porque precisamente podemos procurarnos inventar esa moral. Entonces, ¿qué hace el sujeto moderno? No solamente moral, no solamente moderno, no solamente inventa la moral, perdón, sino que también inventa, o sea, es una invención del derecho, es una invención de la justicia. Hay un lado positivo, formal, muy formal de esa moral, sobre todo si uno piensa en la ley, pues la ley dice lo que lo prohíbe, dice lo que no hay que hacer. Ese es el lado formal, es la fuerza de la moral moderna, ¿sí? Es un deber, hay que obedecer a la ley, y la ley al mismo tiempo es prohibición, pero la moral no te ayuda, no te facilita las cosas, no te ayuda a escoger en tu propia vida. Y ahí que va a aparecer entonces de nuevo la ética. Y con la reaparición de la ética hay una reapropiación moderna de ciertas elecciones, ciertos modos de ser de la filosofía antigua, de los antiguos. No para observar que la ética antigua sería la respuesta, digamos, a lo que sería la moral moderna, sino en la invención, digamos, moderna de la moral moderna, también hay una invención de la ética que bebe y se alimenta de expresiones, de probaciones, de límites, de los excesos y la realización que pudo cometer en su momento la filosofía antigua, es decir, los filósofos antiguos. Y en ese sentido podemos hablar de una actualidad, digamos, de la ética del mundo heleno y del mundo romano. Bien, entonces el sujeto moderno es un sujeto histórico, está inscrito en la historia y hace la historia al mismo tiempo que la sufre, hace el derecho al mismo tiempo que la sufre, hace la moral al mismo tiempo que sufre esa moral. Entonces por eso hay un devenir, el devenir moral, el devenir del derecho, el devenir de la historia se acopla con el devenir de lo que nosotros somos en tanto que sujetos modernos, que es un devenir una vez más moral, es un devenir de la filosofía inscrito en esa modernidad que es inquietante,
que es abigarrada en cierto modo si pensamos en múltiples definiciones que se acoplan y se requieren y entabla, digamos, una discusión crítica entre esos posibles caminos. Y dentro de esos posibles caminos, obviamente, el modo inventivo es la creación, digamos, filosófica es importantísima. Razón por la cual uno puede decir, quizás viene bien también hablar al lado de ese famoso arte de vivir de los antiguos, pues de una suerte de estilización de la vida, quizás de una estética de la existencia, de una provocación, de una figuración del hombre en tanto que es un ser histórico. Y entonces, una vez más, tenemos dos énfasis: la atracción de un fin, primacía del bien, la ética antigua, o el respetar, digamos, una ley moral. Muy a menudo esa ley moral es una ley inscrita en el derecho, cuando no es en la política, y es la primacía de lo justo. Y una vez más podemos mostrar aquí una diferenciación. En los antiguos el bien es entendido como eudaimonía, ¿sí? Como una soberana felicidad, ¿sí? Y no como una ley en el sentido moderno, aunque por otro lado se podía entender como ley física, precisamente cuando el hombre acopla su naturaleza en relación con la naturaleza del mundo, particularmente efectivo y recordado en la filosofía helenística, tanto en el epicurismo como en el estoicismo. Pero bien, el bien es eudaimonía, es una felicidad soberana, no es la ley moderna, no es la ley de la moral moderna, del sujeto moderno, la cual domina, una vez más, en la modernidad, y bueno, que domina, por ejemplo, en Rousseau, que domina en Kant. En esa ley moral moderna, el hincapié está puesto sobre la obligación de todos, aunque esa obligación o esa ley moral difiere mucho de nuestros intereses propios, de nuestros deseos íntimos. Hay que obedecer a la ley. ¿Y por qué? Porque hay que obedecerla. O sea, aquí rige encima de nosotros, inscrita encima de nuestros intereses y nuestros deseos particulares, la moral, a la cual es preciso obedecer, porque si no la vida sería imposible, porque no hay otros vínculos que nos unen precisamente que esa obediencia a la moral encima de nosotros. No hay otro tipo no estamos en una antropología finalista, no estamos en una física como lo entendían los antiguos, y entonces en ese desvínculo de los hombres entre sí, que no está naturalmente dado, y ese desvínculo del hombre en relación con la naturaleza, sin la moral, sin esta moral, pues la vida sería imposible, aunque una vez más esa moral puede estar muy apartada de tus propios intereses, de tus propios deseos fundamentales. Y frente a esto, al contrario, los griegos querían organizar una polis, una ciudad-estado, una polis justa, porque la organización de la polis es la condición sine qua non a partir de la cual obviamente puedes vivir felizmente. La condición sine qua non de la eudaimonía es precisamente una ciudad justa, y sobre todo hacia el siglo V se da precisamente la ética en correlación con la política. O sea, no se puede desvincular la política de la ética, y la libertad, el buen ordenamiento de la polis es el buen ordenamiento del ciudadano en su expresividad libre, y
habrá un quiebre luego, a partir del siglo IV antes de Cristo, donde la pérdida del equilibrio de la ciudad conlleva también a un desorden propio del ciudadano interior, y ahí corresponderá otros tipos de moral, moral más interior, cuidado, pero más interior, digamos, la interioridad se hace más patente, es la aparición de esas famosas morales helenísticas. Cuando al contrario lo justo es lo fundamental, porque hay que obedecer, lo justo es lo justo, ¿sí? Imposición de la moral moderna, entonces el ideal moral es imperativo, ¿no? Y entonces se trata de una moral deontológica. Deon en griego significa el deber, o sea, es una moral del deber, ¿sí? Nos debemos a nosotros esto, en la autonomía del sujeto filosófico moderno, ¿sí? El bien es el objeto de un deseo justo, ¿sí? En otras palabras, es preciso acordar su deseo a la ley moral. Y la política también es una puesta en orden, digamos, de la educación. La política rige el condicionamiento vía la educación precisamente de ese sujeto que está en la escuela, que será luego ciudadano, en pro de su obediencia a la ley moral, que es una ley justa y que nos permite relacionarnos y convivir moralmente. Pero, una vez más, eso no te permitirá saber cómo, qué escoger en propio, cómo decidir, etc. En relación con tus intereses, que muy a menudo en relación con tus deseos, que no se formulan con claridad, que son un poco oscuros. Muy bien, entonces dentro de esa disposición moral vemos que hay caminos que se promueven, distinciones que pueden aparecer. Entonces hay una moral que se interesa a las consecuencias de los actos. Por eso tenemos que hacer un diagnóstico de las experiencias de vida de un hombre, preguntarse por lo que es la vida de un hombre, que la ética antigua interesa mucho. Hay la moral que marca solamente la estricta obediencia, si quiere, al deber, a la cualidad de la intención. Estamos más en un modo moderno. Algunas que pueden ser a veces antiguas y modernas, tenemos una especie de actualidad de la ética. Entonces pongamos más atención, digamos, al género de vida, al modo como uno vive, a la cualidad moral, por ejemplo, del individuo, ¿sí? Los antiguos hablarían de virtudes, una vez más. A la cualidad de la intención, de la cualidad moral de las personas, de sus existencias. Entonces se aprecian, digamos, el valor de una persona buena, es buena, ¿sí? Buena persona. Se aprecia esto más que su correspondencia estricta y puntual a tal o cual ley, o a la ley moral en general. Entonces se dice, esa persona es una buena persona, ¿sí? Queriendo decir, es un bello carácter, ¿sí? Y una vez más, entonces, ahora hablando de problemáticas morales, entonces hay la distinción entre las dos preguntas, ¿sí? ¿Cómo debo vivir y qué debo hacer? Que expresa una exigencia moral, que remita una vez más a esa disposición moral, que es un correlato del filosofar. Hay una problemática que remite entre dos criterios morales, o la felicidad, tipo antigüedad, o el deber, tipo modernidad, o, si se quiere,
de otro modo lo podemos decir, el hincapié puesto sobre el bien, ¿sí? Y entonces antropología finalista, un telos, o el otro hincapié sobre lo justo. Y ahí tenemos algunas claves que nos permiten adentrar en los textos de los filósofos y también, sobre todo, situarnos en relación con las historias de la filosofía y los manuales de filosofía. Y con esto y otros comentarios previos vamos a adentrarnos mejor sobre esa cuestión de los moralistas, donde se juega ahí una vez más una problemática antigua y moderna, donde se juega, digamos, una tensión entre el ejercicio del filosofar en un modo antiguo y en un modo moderno. Y la invención de la modernidad implica una mirada, una figuración de la antigüedad, implica una elección, una reapropiación y también un abandono en pro de un diagnóstico del presente y de una promesa o de una modulación del porvenir, atendiendo o a la finitud histórica del ser que soy o a la configuración de nuevos humanismos que también asimismo son objeto de una crítica filosófica, es decir, de una puesta, de un ejercicio, de una tesis, de un ejercicio filosófico. Hasta pronto.